Bien, hermanos, así que saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. A todas las personas que están también al frente de su pantalla, les saludamos en el nombre del Señor, gracias a Dios, porque pueden estar allí dispuestos para comer la palabra. Así sentaditos, hermanos, abra su Biblia, vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, gloria al Señor Jesús. Vamos a continuar con este precioso tema, amén, de el edificio de Dios, de la manera como nosotros estamos construyendo, amén, nuestra vida espiritual, como dice el apóstol Pablo, sobre edificando, amén, gloria al Señor. Cada uno mire cómo sobre edifica. Segunda carta del apóstol Pedro, amén, capítulo 1, verso 5 y siguientes dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque, escuche bien, porque si estas cosas están en vosotros, y no solamente están, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás. Gloria al Señor Jesús. Cierre sus ojos y dígale al Señor que use a este siervo, amén, para traer una palabra a tu vida, amén, una palabra que pueda ser de bendición. Señor Jesús, me presento delante de ti en esta mañana, delante de tu pueblo, con el deseo, Señor Jesús, de traer tu palabra, traer tu mensaje, Señor Jesús, conforme a lo que tú nos has inspirado. Yo te pido que me des la gracia, la sabiduría. Dame revelación, Señor Jesús, e inspiración para que esta palabra sea poderosa en la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas, Señor Jesús, que está aquí en esta hora y que está también a través de su pantalla. Oh Señor del cielo, te adoramos y glorificamos tu nombre. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces venimos hablando de este precioso edificio. Amén. Gloria al Señor. Que la iglesia es un edificio según la palabra de nuestro Dios, y como veníamos hablando, no solamente es un edificio, sino que dice la Biblia que también es un árbol, amén, que crece, produce fruto, da alimento a muchos seres, da sombra, y también muchos vienen y hacen nido en ella y buscan un refugio. Gloria al Señor. La Biblia también dice que la iglesia es como un cuerpo, amén, donde cada uno de nosotros es un miembro, y cada miembro en esta familia tiene una función. Hay partes de nuestro cuerpo que uno pensaría que para qué están ahí, que de pronto no tienen tanto sentido, tanta importancia.
pero alguna función, amén, tienen y Dios los puso allí en nuestra vida. Resulta que usted como miembro de esta familia, de este cuerpo, de este edificio, de este árbol, gloria al Señor, usted tiene un propósito y tiene una función dentro de todo el engranaje de la obra de Dios. Pablo entonces dice que nadie puede poner otro fundamento, el fundamento nuestro es Cristo. Amén. El Señor dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Amén. Eso me llama a mí tremendamente la atención. La Biblia dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Dice la Biblia, y tú que predicas, predícate a ti mismo. Que a veces somos muy dados a estarle marcando la palabra a las demás personas. Mire, es que la Biblia dice. Una cosa es uno enseñar la palabra y otra cosa es usarla para juzgar a las demás personas, ¿cierto? Pero dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre sabio. Amén. Pero un hombre sabio que tiene la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Porque podemos decir que el mundo no es que tenga sabiduría, sino que tiene esa astucia, ¿cierto? Y es muy diferente ser astuto a ser sabio. ¿Por qué? Porque la astucia no está basada en el temor de Dios, ¿cierto? Sino en la malicia, en la perspicacia, ¿cierto? Pero la sabiduría sí está basada en el temor de Dios. Cuando uno aprende a temer a Dios, entonces comienza un proceso de sabiduría. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ser sabio, hermano, es saber vivir para Cristo. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, bueno, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. De modo que si nosotros no aprendemos sabiduría, hermano, la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo, no la sabiduría del mundo, porque la Biblia dice que el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría. Y entonces por eso a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque de lo necio del mundo escogió Dios, amén, para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. O sea que las cosas que para el mundo son lógicas, son ciertas, son comprobadas, delante de Dios no tienen ningún valor. Así es, hermano, el hecho de poder conocer a Dios. Nosotros vivimos y hacemos cosas que para el mundo no tienen lógica, que no tienen un buen propósito y nos miran de una manera, hermano, desde lejos y quizás hasta con lástima. Pero mire, hermano, que las naciones y los pueblos pasaban por el desierto y desde lejos miraban el campamento de los israelitas y veían el tabernáculo. Y cuando usted miraba el tabernáculo y lo miraba desde lejos, pues no tenía mucho sentido. Los pueblos y las naciones tenían sus dioses y ellos construían templos suntuosos, rimbombantes, llamativos, porque eran para sus dioses, ¿cierto? Edificaciones, hermano, que uno seguramente se maravillaría viéndolas. Pero cuando alguien miraba el tabernáculo desde lejos, hermano, pues no tenía mucha gracia, ¿cierto? Era una habitación dividida en dos y con un atrio cubierto con unas pieles de tejón llenas de polvo, desgastadas seguramente por la intemperie, por el clima, por el tiempo. Y cuando se paraban a la puerta y miraban, pues veían a un hombre con un cuchillo grande, hermano, todo ensangrentado, desollando un becerro, un cordero. No era como tan agradable esa escena. Pero la gente miraba desde lejos. El Señor le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Y la gente miraba y no veían nada en eso, pero
israelitas, ¿qué tienen? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la importancia de ellos? Si así de feito es su templo, pues ¿cómo será su Dios? Pero el Dios de los israelitas hacía cosas grandes. Detuvo el sol, detuvo la luna, detuvo el tiempo. Usted sabe, hermano, lo que sucedería a donde el tiempo se detenga, a donde la tierra deje de girar. Las aguas del mar se derraman todas. Todos comenzaríamos a flotar, todos quedaríamos volando, ¿cierto? ¿Qué pasaría, hermano, donde se detenga el tiempo? Pero el Señor lo hizo. Josué oró al Señor, hermano, y mandó a que el sol se detuviera. Amén. En el valle de Ajalón y a la luna también. Dios, hermano, el Dios de los israelitas, hizo que el mar se abriera, que las aguas del río Jordán se devolvieran. ¿Qué pensaría usted, hermano, si usted está acostumbrado a ver un río correr y correr y correr y algún día lo viera corriendo al contrario, de para arriba? ¿Cierto? O sea, el Dios de los israelitas. Entonces, si una persona iba y miraba el tabernáculo y no se quedaba en la puerta, sino que iba un poquito más allá. Si tú vienes a la iglesia y no te quedas ahí como un espectador, sino que simplemente vas un poquito más allá. Y llegas a donde está el sacrificio y te encuentras con Cristo en la cruz del Calvario. Y luego pasas a la fuente de bronce y te lavas. Y luego pasas, hermano, y cruzas al lugar santo y te encuentras allí, hermano, con el pan de la propiciación, con su palabra, con el candelabro de oro, gloria al Señor, que está encendido todo el tiempo, con la mesa de la propiciación, amén, con el incensario, es esa oración que sube en olor fragante. Entonces ya comienzas a experimentar algo diferente. Y ahora el Señor le dice a Nicodemo, no solamente que no podrá ver, le dice, si alguno no nace de nuevo, no puede entrar. Primero le dice que no puede ver. Claro, la gente nos ve a nosotros y no ven en nosotros nada. Personas sencillas, llenos de errores, llenos de falencias, de debilidades. Pero el Señor le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar. Y entonces ya aquellas personas, hermano, habían pasado un proceso, habían entrado al lugar santo. Ahora tenían la palabra, tenían la adoración, tenían el fuego de Dios, pero necesitaban cruzar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraban con la gloria misma de Dios. Si usted no se conforma y viene y solamente se queda viendo como un espectador, sino que das un paso más allá y pasas al otro nivel, te vas a encontrar con la gloria misma del Dios del cielo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Quién tiene alabanza para el Señor? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se entrega a Cristo, Cristo no lo deja solo. Es lo que hablábamos la semana pasada. Muchas personas dejan de entregarle la vida al Señor porque piensan que van a fracasar, que no van a poder. Pero es que esto aquí no es con nuestras propias fuerzas. Tú tienes debilidades, tienes inclinaciones, tienes vicios, tienes pasiones, tienes concupiscencia, tienes una cantidad de cosas. Claro, con nuestras propias fuerzas que podemos. La Biblia dice, hermano, que nosotros en nuestra forma natural no podemos sujetarnos a la ley de Dios. Primero, no queremos y segundo, tampoco podemos. El libro de Génesis en el capítulo 6 dice que todo designio del pensamiento de los hombres es de continuo solamente el mal. Esa es la tendencia del ser humano. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros, hermano, le entregamos la vida al Señor, Él viene y pone en nosotros, según dice el apóstol Pedro, pone un valor agregado para que nosotros podamos ser cristianos y ser cristianos en verdad. Usted puede tener un avión, inclusive un avión supersónico, puede tener el avión más grande y más poderoso del mundo, pero si no tiene combustible,
ni siquiera aprende. Ni siquiera aprende. Entonces usted puede tener la mejor doctrina, puede tener el mejor predicador, puede tener la congregación más hermosa, pero si el Espíritu de Dios no está en ti, no puedes hacer nada. Estás totalmente desarmado. Cuando uno decide entregarle la vida al Señor, entonces Él pone en nosotros una segunda naturaleza. Nuestra primer naturaleza la heredamos de Adán, que es la naturaleza humana. Cuando la Biblia habla de la carne, no precisamente se refiere al cuerpo, sino a esa naturaleza humana que tiene la tendencia al pecado, al mal, a la mentira, a la desobediencia, al orgullo, a la arrogancia, al ego, ¿cierto? A la avaricia, a la vanidad. Por eso es que la Biblia dice que el hombre natural, le dijo Pablo a los Corintios, porque el hombre natural no percibe. Y uno se pone a pensar en esa palabra percibir. ¿Sabe que a veces el apóstol Pablo, para explicar algo, primero dice lo que no es para luego explicar lo que es? Cuando tú lees la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 que habla del amor, Pablo primero manifiesta y expresa qué no es el amor para poder darnos a entender luego qué es el amor. Amén. ¿Qué es percibir? Hablemos de lo contrario, es estar desapercibido, es el antónimo. Y desapercibido es cuando uno va por la vida y no se da cuenta de nada. Cuando no le presta atención a nada, cuando para esa persona nada tiene importancia. Entonces usted llega a la casa y le dicen, ¿dónde estabas? No, por allá en el parque. ¿Y supiste lo que pasó? No, ¿qué pasó? ¿Cómo que no? Vea, por allá en el parque ahorita, vea esto y aquello. Yo ni me di cuenta. ¿Pasó qué? Desapercibido. No le prestó atención a nada. Hay gente que está en la iglesia y están desapercibidos. No se dan cuenta de lo que está sucediendo, del momento, de las ocasiones. Amén. La Biblia dice, de la higuera aprended. Amén. La higuera es Israel. Dice, cuando veáis a Israel rodeada de ejércitos, saber qué tiempo se ha acercado. Amén. Hay gente que no se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor, no solamente en las guerras ni en las epidemias, sino en el clima, en todo el desastre que se está formando, que se está cociendo, hermano, que se está cocinando en el mundo, y cómo este mundo va al fracaso y la gente pasa desapercibida. La gente no se da cuenta de lo que está sucediendo en las iglesias, hermano, que haya un avivamiento evangelístico. Usted sí ve, hermano, cuántos amigos, cuántas personas nos acompañan en esta mañana. ¿A cuántos Dios está tratando? La gente pasa desapercibida. Entonces, eso es lo contrario de apercibirse. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar persuadidos, tenemos que estar pendientes, entender el tiempo, las ocasiones, el momento, entender qué pasa con Israel, qué pasa con el mundo, qué está pasando con la iglesia. Entonces, por eso Pablo dice, el hombre natural, o sea, el que tiene esa naturaleza de Adán, no percibe, no entiende, no comprende, no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu. Dice, porque primero que todo, para él son locura. Y segundo, se han de discernir espiritualmente. Pero para yo poder entender las cosas de manera espiritual, entonces tengo que tener esa naturaleza divina que Dios pone en nuestra vida. Y es la capacidad, hermano, de ver más allá, de lo que nuestros ojos normalmente pueden ver. Es ver con una mirada espiritual, es ver con la mirada de Cristo, es tener el sentir de Cristo. Aleluya. Es andar como Él anduvo. Es que en nuestra vida, hermano, esté la mente de Cristo. Es que la palabra de Dios abunde en nuestra vida. Y entonces cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor pone en nuestra vida esa segunda naturaleza. Y si no fuera por esa segunda naturaleza, nadie podía ser cristiano. Nadie podía ser salvo. Pero Dios la ha puesto en tu vida. Pero como decía, hermano, estos días llega un momento
en que Dios pone su presencia en nuestra vida, pero llega un momento en que Él vuelve y la quita. Y parece que quedamos desamparados, parece que quedamos a la deriva. El Señor se olvidó de mí, el Señor me dejó, ya no siento su presencia, no siento su gloria. Y Dios hace eso, hermano, ¿para qué? Para que nosotros comencemos a vivir la vida a través de decisiones. ¿Sabe usted, hermano, que Dios obra en la vida de cada uno a través de nuestras decisiones? No existe un destino trazado para nadie. Cuando nosotros miramos en la palabra la doctrina se me fue la palabra, bendito el nombre del Señor Jesús, que tiene que ver con el destino, de la predestinación. Muchas personas la interpretan diciendo, no, es que uno haga lo que haga, ya el Señor nos destinó para ser salvos y entonces yo soy salvo. Y que entonces el Señor señaló y dijo, a este se salva, sí, este no, este sí, este no. Como si el Señor hiciera eso así, pero Dios no hace las cosas así. Él murió por el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No es que tú estés predestinado para la salvación y que el Señor te escogió a ti para ser salvo y a tu familia para que se perdiera. Así no funciona. La doctrina de la predestinación está hablando es de una predestinación colectiva. Si tú aceptas a Cristo, eres salvo. Pero depende de tu decisión. Hermano, el Señor, ¿por qué no salva a mi papá? Hermano, el Señor, ¿por qué no salva a mi hermano, a mi hijo? ¿Por qué no tiene misericordia? Así le dice mucha gente. Entonces está entendiendo mal la gracia. Y está entendiendo mal la predestinación. El Señor sí ha tenido misericordia porque Él fue a la cruz por todos. Él murió en la cruz del Calvario por todos. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿Sabe que la Biblia dice que no es de todos los hombres la fe? Que no es de todos los hombres el creer. Que hay gente que se le facilita más la fe que a otros. Que para unos es muy fácil creer y para otros es más difícil. El Señor murió por todos y por todos ha tenido misericordia. Pero se necesita que tú decidas. Que tú decidas. Hay personas que cuando yo los conocí vi un gran ministerio en ellos. Y en algún momento pregunté y dije, ¿por qué no eres pastor? No, pastor, es que yo siento que no es lo mío. Y uno de pronto veía una visión en esa persona. ¿Y yo por qué sí soy pastor? ¿Porque era mejor? No, porque un día decidí aceptar el llamado de Dios. Y me he dejado llevar por el Señor y he tomado decisiones. Y esas decisiones me han traído a lo que soy ahora. Pero tú decides si te levantas y buscas a Dios o no. Si vienes al culto o no, te quedas en tu casa más bien viendo la novela. Tú decides si abres la palabra y aprendes. Tú decides si prestas atención. Tú decides si sirves y decides hasta qué momento sirves o hasta qué nivel puedes servir. En la medida en que nosotros tomamos decisiones y nosotros entonces comenzamos a buscar a Dios y dejamos a un lado la pereza, la negligencia y comenzamos a dejar al lado unas cosas y empezamos a pagar el precio, entonces el Espíritu de Dios va inundando nuestro ser, nos va usando y nos va bendiciendo. Entonces Pedro dice, porque Pedro está hablando inicialmente entonces en este capítulo acerca de la naturaleza divina, amén, y que esa naturaleza divina vino a nuestra vida cuando huimos de la corrupción que hay en el mundo. Y yo digo que uno huye de la corrupción que hay en el mundo en el momento en que se arrepiente. Dios viene trabajando en la vida de la persona desde mucho antes. La obra del Espíritu Santo no sabemos en qué momento se inició, en qué momento Dios comenzó a inquietarnos. No fue cuando tú llegaste al culto. Si viniste al culto es porque ya el Señor venía inquietándote desde hace rato y algo te llamó la atención y muchas cosas comenzaron a cambiar en tu vida sin darte cuenta. Algunas cosas no funcionaban.
Se te dañó por allá un amor que tenías, un negocio que tenías y las cosas. Y el Señor comenzó como a mover algunas fichas. ¿Para qué? Para abrir el trayecto y el camino para que tú vinieras. Pero cuando vino la palabra y nos arrepentimos, entonces huimos de la corrupción que hay en el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y comenzamos a recibir y a creer en esas promesas. Entonces la naturaleza divina se activa en nuestra vida. Pero ¿hasta qué nivel? Porque estamos hablando, hermano, del edificio de Dios. Y de la manera como tú estás sobreedificando tu vida espiritual. Porque uno ve tanta gente, hermano, que se ha conformado. Uno ve en las iglesias tantas personas que, bueno, se hicieron bautizar y asisten al culto y ahí están. Gracias a Dios por ellos. Amén. Pero depende de ti el poder recibir más. Y cuando uno se conforma y cuando uno no pasa de ese nivel que inició, hermano, sino que se queda ahí con el agua a los tobillos. Porque la Biblia dice que el Señor tomó al profeta y lo llevó en visión al río. Y le dijo, entra. Y el profeta entonces fue y se metió y el agua le llegaba a los tobillos. Tan rico sentir la arena, el agua fresca, ¿cierto? Yo soy uno de los que va a la playa, hermano, y casi nunca paso de los tobillos. Se le tengo respeto al agua, ¿no? Cuando me baño suspiro, hermano. No soy como tan dado a eso. Y entonces el profeta fue y le llegaba el agua a los tobillos, pero el Señor le decía, hasta ahí nomás. Aleluya. Sigue. ¿Dónde tiene usted el agua en este momento? Apenas a los tobillos. Ahí vas en tu vida espiritual. Pero el Señor le dice, sigue. Y él siguió, hermano, y ya el agua le llegaba a las rodillas. Y bueno, uno todavía está tocando la arena y está ahí fresco, ¿cierto? Pero sigue un poco más. Y resulta que sigue avanzando y ya el agua le llega a la cintura y uno ya va mirando dónde está la playa. ¿Cierto? Si va a Santa Marta, entonces con el agua a la cintura ya ve la playa más lejos. En Cartagena la ve más cerca. Pero dice, sigue. Y ya el agua le llegaba a los hombros. Y cuando el agua está en los hombros, ya uno dice, uy, no. No le tiene respeto al agua. Mi hermano murió ahogado en un río y yo estaba con él. Y cada que estoy en el agua, algo me recuerda de esa escena y yo, ay, Señor. Y ya con el agua a los hombros, hermano, uno dice, no. Pero sin embargo, todavía se siente seguro y confiado en sí mismo porque está tocando el piso, ¿cierto? Y está tocando la arena. Pero entonces él quiere quedarse ahí, el Señor le dice, no, conmigo no es así. Porque no puedes seguir confiando en tus pies, en lo que estás tocando, en la firmeza del suelo, no. Tienes que seguir, nada, mar adentro. Y entonces ya, hermano, no sentía el suelo. Y el agua lo cubría todo. ¿Hasta dónde te está cubriendo el agua del Espíritu? ¿A dónde va? Y entonces Dios comienza a mostrarnos unos niveles y en la medida que nosotros vamos sobreedificando y vamos superando cada uno de esos niveles, entonces la naturaleza divina es mayor en nuestra vida. Uno mira gente, hermano, tan llena de Dios y otros tan conformes. Y a veces la gente compara y dice, pero es que ese hermano, ¿por qué tal? Bueno, uno no sabe cuál es el precio que ha pagado y cómo se ha esforzado. Y cómo se ha esforzado. Porque, hermano, hay gente que se conforma y se olvidan del celo. Se olvidan de nuestra identidad. Y entonces comenzamos a justificar una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para quedarnos donde estamos, porque donde estamos cómodos, estamos tranquilos, nuestro lugar de confort, aquí estamos reposados, venimos al culto, ¿cierto? Y entonces mucha gente en su vida espiritual se queda así. Pero hay gente que quiere guardarse para el Señor y no importa lo que los otros hagan o digan o dejen de hacer o dejen de decir, yo tengo un propósito con Dios y no importa. Y van en su vida espiritual guardando el celo, guardando la santidad, guardando el temor de Dios. Amén.
Gloria al nombre del Señor Jesús, guardándose en oración, en ayuno, refugiándose en la palabra, en el consejo, en la exhortación, en las cosas preciosas que Dios nos ha dado. Por eso es que Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y por ellas podemos llegar, hermanos, ¿a qué? A heredar o a ser partícipes de la naturaleza divina. Si usted quiere participar, hermano, de las cosas de Dios, entonces comience a crecer. En ese proceso, entonces, para poder crecer en la naturaleza divina, y en la medida que nosotros alimentamos nuestra naturaleza divina, nos convertimos en personas espirituales. Y en la medida en que nos convertimos en personas espirituales, entonces estamos más cerca de Dios. Y cuando estamos más cerca de Dios, entonces vemos y conocemos cosas grandes que antes no conocíamos. Entonces el forastero, hermano, pasaba por el tabernáculo y miraba y veía algo. Pero si usted, hermano, hablaba con el israelita común pasaba por la puerta y llegaba solamente hasta el lugar del sacrificio y veía algo. Si usted hablaba con el sacerdote común, entonces el sacerdote común no solamente iba hasta el sacrificio, iba a la fuente de bronce, pero también podía entrar al lugar santo y veía algo. Pero el sumo sacerdote iba más allá. El sumo sacerdote iba más allá. Pero no podía entrar al lugar santísimo de cualquier manera. Había, hermano, una preparación desde antes, porque si él entraba al lugar santísimo de cualquier manera, allá salía, como dicen, con los pies para adelante. Allá se moría, porque nadie podía entrar a la presencia de Dios y encontrarse con la presencia de Dios y estar en pecado. Tenía que ser una persona que estaba muy bien. No, eso tenía que ser un susto muy bravo, hermano. Lo nombraron sumo sacerdote. De una vez ya estaba temblando, no, sumo sacerdote. Y el problema no era ser sumo sacerdote y liderar a los demás sacerdotes y liderar al pueblo en el culto. El problema era, ay, ¿cuándo me va a tocar entrar al lugar santísimo? ¿Será que de allá salgo yo muerto? ¿Cómo voy a salir yo de allá? No. Como cuando usted le dice que tiene que predicar, lo nombran de líder en una directiva. El miedo de todos ni siquiera es liderar, sino, ay, entonces me va a tocar predicar. Entonces ya por eso están temblando. Y se imagina, ay, cuando me va a tocar. Mi esposa fue presidenta de Dorcas un año y no predicó ni una sola vez. Se la pasó por la galleta todo el año. Y uno, ay, Señor bendito. De solo pensar que tenía que predicar, ya estaba muerta el miedo. Entonces el sumo sacerdote, de solo pensar que tenía que entrar al lugar santísimo, ya estaba paniqueado. Porque si entraba y no era digno, se moría ya. A su corta edad, con 50 años, allá quedaba muerto. Entonces él comenzaba a prepararse, hermano, seguramente en oración, en la palabra, en conocimiento, en la santidad. No bastaba solamente que dijera en la mitra acá en la frente, santidad de Jehová. No, eso no bastaba con eso. ¿Qué importa que la gente diga que tú eres cristiano si no lo eres? ¿Qué importa que la gente diga que eres evangélico si no lo eres? ¿De qué sirve que nos digan pentecostales si no lo somos? Pentecostal es el que tiene al Espíritu. Pentecostalismo es el movimiento del Espíritu. Y si no tienes al Espíritu, entonces no tiene ningún sentido. Ese hombre se preparaba, así como nosotros, hermano, nos estamos preparando en nuestra vida espiritual. La Biblia dice, hermano, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de un varón perfecto, o sea, de Cristo. Y yo digo, ¿cuándo nosotros vamos a ser como Cristo? Usted puede creerlo. Si nos da lidia amarnos entre nosotros. ¿Ah? Si nos da lidia, hermano, vivir o conocer la palabra. ¿Cuándo vamos a ser como Cristo? Y entonces el Señor nos pone la cuota muy alta y nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos dice, ustedes tienen que llegar a ese punto.
Pero Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo viene hablando a los filipenses a partir del capítulo 3 y les viene hablando de la perfección y les dice, hermanos, yo mismo no pretendo. Y Pablo, hermano, imagínense, póngame a otro pues como Pablo ahí. Yo digo que ni Elías, ni Moisés, ni ninguno de esos hermanos como Pablo, no. Para mí en la Biblia, después del Señor, Pablo. Y sin embargo, él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Cuando dice una cosa hago, quiere decir que él se está esforzando, que se está preparando, que está metido en lo que tiene que estar, hermano, que tiene un propósito. Una cosa hago, y para poder hacer lo que él venía a decir, entonces primero dijo, no, hermano, yo cada día muero, porque ese viejo hombre se quiere levantar todos los días. Nosotros se supone que hemos muerto al viejo hombre, pero si el viejo hombre ha muerto, ¿por qué todos los días se quiere levantar? ¿Será que no está bien muerto? ¿Será que solamente está dormido? O en estado de coma, yo no sé. Pero eso todos los días se quiere levantar. Todos los días nos quiere dominar, nos quiere controlar, nos quiere desenfocar, nos quiere, hermano, enceguecer, nos quiere, hermano, llevar a tomar las peores decisiones. Pero Pablo dice, no, es que la única manera que yo puedo hacer que el Espíritu de Dios esté en mi vida es muriéndome todos los días. Cada día muero. ¿Y cómo hago yo, hermano, para morir todos los días? Cuando soy consciente, hermano, de que mi vida es Cristo, de que mi vida es el Señor, y cuando mi vida no gira en torno de Cristo, sino en torno de mí mismo, cuando yo me dejo llevar por mis pasiones, por mis concupiscencias, por mis deseos, entonces no estoy dejando que Cristo opere en mí. Y si Cristo no opera en mí, yo no puedo. Porque estoy viviendo por el viejo hombre y por la naturaleza humana. Y eso le cuesta a mucha gente entenderlo. Pastor, pero yo ¿por qué tengo que dejar esto? Pastor, pero yo ¿por qué me tengo que vestir así? Pastor, pero es que yo ¿por qué tengo que? Es que haciendo estas cosas, dice Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. ¿Ni sin fruto en qué? Dice, en cuanto al conocimiento de Él. O sea que si esas cosas no abundan en usted, puede que estén, pero no abundan, quiere decir que no has conocido a Cristo. Porque cuando uno conoce a Cristo, hermano, su vida cambia. Su vida cambia. Y aunque esté rodeado de debilidades, esté rodeado, hermano, de cosas, tú te presentas delante de Dios y Él te perdona. Porque Juan dice, hermano, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Porque el pecado está en nosotros. Porque el viejo hombre está ahí en nosotros. Y entonces Juan llega y dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque no hay hombre sobre la tierra, ciertamente no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Así se dedique a hacer lo bueno, en algún momento la embarra. Pero una cosa es uno, hermano, embarrarla porque se le fueron las luces, porque cometió un error. Otra cosa es porque quiere hacerlo. Porque el escritor a los Hebreos dice, si alguno pecare voluntariamente, ahí hay una diferencia entre cometer un pecado y ser un pecador, porque el pecador se deleita en el pecado. Pero los cristianos cometemos un pecado, hermano, y es como si nos hubieran pegado una puñalada.
Uno se siente como un zapato, uno llora, uno se arrodilla y no es capaz ni de hablar con el Señor. Uno se arrodilla y le da vergüenza de Dios, no es capaz ni de levantar la mirada. Uno solamente se arrodilla y lo único que hace es llorar y llorar y llorar porque no tiene palabras para decirle: Señor, otra vez la embarré. Señor, otra vez esto. Pedro, entonces, pensando en esto y en la revelación que Dios le ha dado, nos dice que la única manera de alimentar la naturaleza divina en nosotros, y cuando alimentamos la naturaleza divina en nosotros, entonces está garantizado el éxito espiritual. Dice que hay unas cosas en las que nosotros tenemos que trabajar. Unas cosas en las que nosotros nos tenemos que esforzar. ¿Para qué? Para poder fortalecer y permanecer en la naturaleza divina. ¿No ve que el Señor dijo: apartados de mí nada podéis hacer? Apartados de mí nada podéis hacer. Y créame, hay gente que viene al culto y está apartada. Venir al culto no te garantiza que estés en Cristo. Hay gente que está en la iglesia, pero están apartados. Pero dice: vosotros también. Ese también es un término incluyente. Como quien dice: usted no es la excepción, papito. Oh, mijita, usted no es la excepción. No crea pues que en usted no se cumple. En todos. Hombre o mujer, esclavo o libre, rico o pobre, blanco o negro, bonito o feo, estamos todos en este mismo cuerpo y en este mismo velo de carne. Y mientras estemos revestidos de carne, hermano, estamos inclinados a eso. Amén. Estamos inclinados al mal. Entonces, por eso Pedro usa esa palabra y dice: vosotros también, sin excepción, poniendo toda, es un término absoluto, hermano, poniendo toda diligencia. Diligencia es urgencia, es afán, es prontitud, es ánimo pronto, es deseo de hacer las cosas. Usted tiene que hacer que las cosas sean realidad, hermano. Usted es de las que llega a la casa y ve esa cocina ya vuelta. Ay, qué horror mi cocina, ay, no, más bien me voy a dormir. Cuando se levante la cocina no va a estar arreglada. Y vuelve y la mira: ay, qué horror de cocina, no quiero mirar, y entonces más bien me voy a pasear. Y cuando vuelve la cocina va a estar arreglada. ¿Cómo se arregla? Porque usted, mijito, aunque sea un amo de casa desesperado, vamos a arreglar eso, ¿qué más vamos a hacer? Y después de que usted lo hace, ya la mira reluciente: ay, tan linda mi cocina. Eso sí, no haga otro sándwich porque vuelve otra vez. ¿A qué quiero llegar? Usted tiene que hacer que las cosas pasen. Porque hay gente que se queda, hermano, solamente soñando. Ay, yo este año quiero pasear. Sí, pero no ahorra ni un peso. Yo este año quiero servir al Señor, pero viene al culto de vez en cuando. Yo quiero que Dios me use, pero no ora. Yo quiero enseñar la palabra, pero no se sabe un salmo. No se sabe un versículo. Entonces, ¿cómo vas a llegar? Dios te va a usar en la medida en que tú tomas decisiones, y las decisiones están basadas en un esfuerzo. Entonces Pedro está diciendo: vosotros también, poniendo toda, métale ganas. La vida cristiana hay que meterle ganas. Hay que hacer que suceda, hermano. ¿Quieres unción? Búscala. ¿Quieres conocimiento? Estudia. ¿Quieres presencia de Dios? Congrégate, conságrate. ¿Quieres que Dios te prospere? Sé fiel. Pero haga que las cosas sucedan, hermano. Esfuércese.
El Señor le dijo a Josué, te mando que te esfuerces, porque si no te esfuerzas no van a suceder las cosas. O pueden que sucedan a medias. Entonces Pablo dice, para poder alcanzar la perfección, dice, no. A mí lo que me toca, hermano, es olvidar lo que queda atrás. Sea bueno o sea malo. Porque si hablamos de nuestro pasado, que hay una niña anoche que nos estaba hablando de que tenía un pasado por allá lleno de remordimiento, pero un día tuvo que hacer una realidad en su vida y fue perdonada. Entonces Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda, o puede que haya sido muy bueno el pasado. Hay gente que uno la escucha hablar y no hablan sino maravillas del pasado. No, pastor, yo predicaba. Yo para evangelizar, ay, yo ganaba almas, vea, yo predicaba y la gente quedaba prendida, pero en las bancas. Pero hablan muy bonito en pasado. Pero entonces, ¿hoy qué? ¿Hoy qué? Oh, lloraba mucho, yo hice un ayuno de cuántos, no sé cuántos días, pero ¿hoy qué? Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Porque Dios no va a tener en cuenta ese pasado, hermano. La Biblia dice, porque si el justo se olvida de su justicia e hiciera iniquidad, no le serán recordadas las justicias que hizo. Dice, y si el impío se aparta de su impiedad e hiciere justicia, entonces no le será recordada la impiedad que hizo. Con Dios es así. Que el ayer fue muy bueno o muy malo, pero es que estamos en el hoy. Ayer fue ayer. Ayer oró usted mucho, gracias a Dios. Ayer recibió mucha unción, bueno, gracias a Dios. Pero usted necesita la gracia hoy, la unción hoy, la misericordia hoy, el perdón hoy, el poder hoy, la presencia de Dios hoy, la gracia hoy, la misericordia hoy. Por eso dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Necesitamos misericordia nueva, gracia nueva, poder nuevo, unción nueva, conocimiento más avanzado. Necesitamos esa presencia todos los días. La Biblia dice que la senda del justo es hacia arriba. ¿Para qué? Para apartarse del Seol abajo. Dice que la senda del justo es como a la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y si el domingo pasado sí que hablamos de la virtud. La virtud es la fe en acción. Un muerto no es virtuoso, porque la virtud habla de acción, de movimiento. Hágale pues. Entonces Dios le dijo a Josué, te mando que te esfuerces. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en que va a sentir que no tiene aliento. Usted a veces no tiene aliento, pues le toca levantarse a funcionar, porque no te es que se te cae la casa. ¿Quién te va a llevar la papa? No te van a consignar allá si no haces algo. Necesitas esfuerzo, tienes que moverte a pesar de que los pies no nos den. A pesar de que estamos cansados o fatigados, usted se levanta y está lloviendo, no, me toca. Bueno, entonces ¿yo qué hago? ¿De qué voy a vivir? Le toca moverse. Entonces el Señor dice, esfuérzate. Y en la vida espiritual es eso. Ay, qué pereza ir al culto. Cuando tenga más pereza de venir al culto, antes venga. Porque cuando uno tiene pereza de venir al culto y viene, uy, Dios hace unas cosas en uno. Y uno dice, ay, ¿qué tal si me pierdo el culto? Cuando más pereza tenga, hágalo. Esfuérzate, dice, y sé valiente. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que te va a dar miedo, te va a dar pánico, te va a decir, no, yo creo que yo no puedo, yo creo que yo no soy capaz, no, eso sí será para mí, ¿no? Y entonces a veces le tenemos miedo a la vida espiritual. Yo conocí una hermana que no recibía el Espíritu Santo porque le da miedo. Y que, ay, hermano, y entonces yo cuántas bancas voy a tumbar. ¿Se acuerda de la época que si uno no tumbaba una banca era porque no había recibido el Espíritu Santo?
Y que pastor, ya recibí el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuántas bancas tumbaste? Y mi pastor le decía a uno, no, lo único que le falta es la chiripiorca. Porque si no, entonces que no había recibido el Espíritu. Y entonces ya no recibía el Espíritu Santo porque le daba miedo que la pusieran a predicar o a servir. Y lo recibió un día. Me dice, Señor tan bueno, hermano. Y lo recibió un día. Y la sacaron a cantar un coro. Y el pastor siempre se sentaba en ese puntico allá. Y cuando ella iba subiendo, él la saludó y le dijo, ay, Julie. La mujer se puso a llorar, no fue capaz. Pues la mató el pastor. A mí me dice así, yo me devuelvo. Cuando le digas que yo me devuelvo. Pero bueno, con el tiempo fue botando el miedo. A veces le tenemos miedo a cosas. ¿A qué le tiene miedo usted, hermano? ¿Sabe que el miedo y la inseguridad nos cortan las bendiciones? ¿A qué le tiene usted miedo? ¿Cuál es su miedo? Y sacamos excusas, pastor, es que no tengo tiempo, es que esto, son excusas, es que tienes físico miedo. ¿A qué le temes? Nos llenamos de temores, de frustraciones, de amarguras, de ansiedades, de debilidad. Nos rodeamos de una cantidad de cosas y en cierta forma eso se convierte como en un escudo para no ir más allá. Pero el Señor le dijo a Josué, no, nada de eso, mijo. Esfuércese y sea valiente. No temas. No desmayes. Usted sabe cuántas veces he querido yo renunciar. Pero no he desmayado. No sé si les había contado en una ocasión en una iglesia. Nos llenamos de tantos problemas y sucedieron cosas tan extrañas allí que yo no entendía. Usted llegar a la iglesia y ver un gato muerto en la pila bautismal. Ver un pedazo de estiércol al lado del altar. Pero ¿cómo resulta esto aquí? Pues, ¿qué sucedió? Y el ambiente de la iglesia para atrás y para atrás, hermano, 2 años y no se convertía nadie. Ni uno solo recibía el Espíritu Santo. Yo predicaba y la única que decía amén era mi niña. Y me decía que era que le daba mucho pesar de mí. Y yo, ay, mi reina, usted fue la única que recibió bendición. Y que, ay, no, papi, es que me dio un pesar de usted. Y yo decía, uy, yo sí estoy muy bien parado. La iglesia dividida, llena de problemas. Todas las mujeres la cogieron en contra de mi esposa. Eso fue una cosa, hermano, tan horrible que yo pensé, yo dije, Señor, perdóneme que le diga, pero yo creo que usted equivocó conmigo. Yo le dije al Señor, Señor, usted equivocó conmigo. Yo no era el hombre para esto. Yo me puse aquí de aventado a decir que sí, que yo quería ser pastor, pero yo ya vi que esto... Y me senté ahí a la orilla de la cama y cuando eso estaban los teléfonos de... Pues ni tan muchacho como dijo la hermana Cristina. De esta manera yo la quiero mucho, mi reina hermosa. Y me senté ahí y cogí el teléfono y marqué el número del teléfono de uno de mis directivos. El pastor Gildardo Gómez era el que me administraba a mí. Y lo llamé con la intención de decirle, pastor, vea, traiga a alguien aquí más que yo me voy para la casa. Yo me voy a ir a vender limones a la galería, esto no es para mí. Yo no soy capaz, esa iglesia llena de problemas, hermano. Yo predicaba y más fácil se apartaban que convertirse. Créame, hermano, usted no sabe lo que uno siente como pastor. No es como la estrella que uno llegue a los 8 días está bautizando. Ay, hermano. Allá nos tocó duro. Llegaban los hermanos porque el lugar de predicación era en la misma casa donde vivíamos. Y usted terminar una escuela dominical y entrar al baño, porque era el mismo baño, y ver que lo pintaron con materia fecal todo. Yo, ay, Señor, ¿qué es esto? Nos sentábamos a comer, hermano, y la gente pasaba y nos decían, es que usted come sentado, como quien dice, usted no está haciendo nada. Así nos decían, hermano, en esa congregación.
que ustedes comen sentados. Y nos trataron de todas las maneras. Entonces esa noche yo tomé el teléfono y marqué a la casa del hermano Gildardo Gómez. Y me contestó una voz muy dulce, la hermana Liliana, con una voz dulce que inspira una ternura. Yo no sé si usted ha oído cantar a esa mujer, pero ella contestó y Dios le bendiga, Cristo le ama. Y cuando yo escuché esa voz de esa mujer, hermano, yo empecé a temblar y a temblar y no fui capaz de hablar. Hace poco ella apenas supo que fui yo porque lo testifiqué en una de las iglesias donde yo estaba y ella lloraba y me vino y me decía, no creo que Dios me usó ese día contigo, Edward. Pero cuando yo escuché su voz, hermano, yo tuve que colgar y me arrodillé. Y me puse a llorar, yo no fui capaz de orar, me puse a llorar y a llorar y a llorar. Y hubo un momento en que lloré tanto que mis ojos se cargaron y me quedé dormido ahí arrodillado. Y en medio de mi sueño comencé a ver, hermano, no sé, una visión que Dios me mostró, un sueño, ¿qué sería? Pero yo me vi en una colina con una espada rota, con mis vestidos todos rasgados y sucio. Y miré así, hermano, hacia lo lejos y vi que venía una nube negra, como cuando vienen millones de murciélagos, no sé si usted ha visto una escena, y venía hacia mí. Y detrás de ellos venía un gigante y la cabeza les llegaba hasta las nubes, con apariencia diabólica. Y yo veía que venía a destruirme. Y lo único que yo hice fue soltar el pedazo de espada que tenía y caí de rodillas y puse las manos en el suelo. Y lo único que pude decir fue, Señor, si usted no hace algo, yo me voy a morir aquí. Pero algo me dijo, levanta tu mirada más allá. Y levanté nuevamente la mirada y vi otro más gigante. Y las rodillas pasaban de las nubes. Y escuché una voz que me dijo, no temas. No temas porque yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te guardo, yo te ayudo, yo te amo, mi presencia está contigo, no temas, no temas. Y yo sentí ese poder de Dios en mi vida, hermano. Y yo le creí al Señor y a partir de ese instante mi ministerio fue diferente. Mi hogar fue diferente, mi relación con mi esposa fue diferente, la relación con la congregación fue diferente. Dios comenzó a moverse, Dios comenzó a hacer cosas grandes. Hermano, si tú entras en la esfera del Espíritu de Dios, si tú alimentas la naturaleza divina, vas a experimentar cosas diferentes en tu vida. Vas a entender lo que antes no entendías. Vas a ver lo que antes no veías. Vas a ver el poder de Dios en tu ser. Aleluya. O si yo siento como el Espíritu de Dios se está moviendo en esta hora. Yo siento que aquí alguien ha venido con una necesidad grande en su corazón. Yo veo que no es de la congregación de la Estrella el venir casi al altar. He podido notar eso. Pero sabes, hermano, en la iglesia de donde yo salí, en Río Negro, había una hermana. Y esa hermana, cuando había bendición en el culto, ella testificaba que ella veía como una luz maravillosa que comenzaba a volar sobre la congregación. Y cuando esa luz se posaba sobre alguien, esa persona comenzaba a hablar en otras lenguas. Pero ella dice que, o decía, que había momentos en que ella veía que esa luz se paseaba, pero no se asentaba sobre nadie, sino que se iba.
Y ella sentía un dolor profundo en su corazón cuando la presencia de Dios se iba y no llenaba a nadie. Yo estoy seguro que aquí la presencia de Dios está con nosotros, mi hermano, y que aquí hay alguien que necesita en verdad venir a este altar y ponerse de acuerdo con Dios y decirle: mi Señor, yo necesito crecer, Padre mío. Yo necesito que tú me perdones. Yo necesito que tú me transformes. Yo necesito, Señor, tu presencia.